Hola, ¿qué tal amigos de Universo U? Les quiero dar nuevamente la bienvenida a este espacio que hemos creado para que estén informados de todo lo que sucede aquí en nuestra alma mater. Los pacientes con enfermedades huérfanas enfrentan luchas diarias en su vida. Sin embargo, a su lado, sus cuidadores también enfrentan sus propias dificultades. ¿Cómo es la vida de los que se dedican al cuidado? Aquí te contamos. Las enfermedades huérfanas o raras representan un desafío para quienes las padecen, afectando profundamente su calidad de vida. Sin embargo, la atención a menudo se centra en los pacientes, ignorando que existe una lucha paralela, la de los cuidadores. Nubia Marrugo es paciente con fibrosis quística y conoce de primera mano la lucha de los cuidadores. Hoy, desde su visión como magíster en neuropedagogía, nos habla sobre las afectaciones en la salud de estas personas. Es necesario tener en cuenta que este cuidador puede ser un paciente invisible, el cual puede tener enfermedades a nivel mental, impactando negativamente en sus vínculos sociales, laborales y también familiares. A nivel laboral, pues no devenga un sueldo, por ende hay una vulnerabilidad económica, ya sea en la familia o que solamente esté afectando a este cuidador. A nivel profesional, pues no ejerce su profesión y a nivel emocional normalmente se puede evidenciar sintomatologías de depresión, trastornos incluso de la personalidad, trastornos de conducta, funciones ejecutivas alteradas como son el lenguaje, la memoria, la atención, entre otras áreas. Por su parte, Melissa Caro, miembro del Instituto Internacional de Investigaciones Jurídicas, admite que pese a que existen garantías normativas y un robusto desarrollo en el ámbito jurisprudencial sobre el derecho a la salud, es gracias a las luchas colectivas que poco a poco se ha ganado terreno para asegurar la protección constitucional para los cuidadores. Frente al tema de los cuidadores, cuando nace la primera norma en el año 2010 que reconoce a las enfermedades huérfanas y raras, nos hace un reconocimiento directo a los cuidadores. El proceso de reconocimiento de los cuidadores en el derecho colombiano también ha surgido o ha ido evolucionando y ha tenido unos avances y pues ha llevado a que hoy se hace un reconocimiento que hace parte de la lucha o es hoy ese reconocimiento de la lucha de los familiares, la lucha de todas esas personas que hacen parte de la red de apoyo de estas personas que padecen las enfermedades raras. El camino de los cuidadores de pacientes con enfermedades huérfanas se sigue escribiendo. Mientras la normativa avanza y la visibilidad aumenta, es imperativo que las políticas de salud pública garanticen un sistema de apoyo integral que alivie su carga física, emocional y económica. Solo así se podrá asegurar una verdadera calidad de vida para todo el núcleo familiar afectado. Unicartagena estuvo presente en el lanzamiento de la serie microdocumental Trae tu silla, un espacio del FICSI donde recordamos cómo Cartagena aprendió a contarse a sí misma. En el marco de la versión 65 del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, la Universidad de Cartagena estuvo presente en el lanzamiento de la serie microdocumental Trae tu silla, un espacio para sentarnos y recordar cómo Cartagena aprendió a contarse a sí misma. Esta producción fue resultado del trabajo colectivo entre estudiantes del programa de comunicación social y la productora institucional UDCTV, de la mano al trabajo investigativo del decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación, Ricardo Chicagelis. Sobre la propuesta de este microdocumental nos cuenta la docente y directora de UDCTV, Cecilia Caballero. Trae tu silla es una serie microdocumental sobre cómo es la cultura visual de Cartagena. Vamos a entender la cultura visual como cuáles son las representaciones que hacemos de nuestra imagen, cómo asimilamos los estereotipos, cómo hacemos las representaciones de otros. Y esto se hace desde una mirada un poco historiográfica del cine, de la mano del investigador y docente Ricardo Chica. Esta serie microdocumental nace de un proyecto de aula de la Cátedra de Producción de Televisión 2025-2, donde digamos que reté al grupo a trabajar esta serie. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué serie y no un documental? Porque tratamos de desafiar un poquito y ponernos a tono con la atención
que es un bien escaso en estos tiempos. Entonces trabajamos formatos muy cortos. Entonces tenemos capítulos que algunos tienen 3 minutos 30, otros tienen 4 minutos. En total tenemos 6 capítulos que te cuentan y te cuestionan toda esta historia de la cultura visual. Que la socialización tenga lugar en la que fue la programación del FICSI está directamente relacionado con la intención del festival de conversar de la ciudad, no como calles o edificios, sino como historias y memorias que desde hace mucho se cuentan. Sobre el impacto que hace a la ciudad este tipo de producciones a los cartageneros, nos cuenta el decano de la facultad, Ricardo Chica. Yo espero que el impacto consista en que el público, la opinión pública, pero especialmente las nuevas generaciones, niñas, niños, adolescentes, estudiantes de colegio y por supuesto acá a la universidad, conozcan, reconozcan y valoren el protagonismo que siempre ha tenido Cartagena en su sentimiento caribe, en su pensamiento caribe y en su acontecer para que la República de Colombia fuera posible. Es decir, por este puerto entró nada más y nada menos que la Ilustración. Entraron libros, entraron imprentas, entraron inventos, entraron las ideas revolucionarias en todo nivel, político, científico, cultural, social. Es desde aquí, desde Cartagena, que se comienza a hacer un aporte muy relevante para la aparición de la República de Colombia. ¿Y por qué hablamos de la República? Porque es el patrimonio social, el patrimonio político más importante que tenemos como colombianas y como colombianos. Y Cartagena tuvo un papel relevante, y en la medida en que tú reconozcas, valores y conozcas esa raíz y ese aporte, podemos ser mejores defensores de nuestro sentimiento y pensamiento caribe. Junto a los cartageneros hay un impacto significativo en los estudiantes que participaron y desarrollaron nuevas habilidades en la producción de este microdocumental. Creo que logramos escuchar algunas de las experiencias de los estudiantes y es bastante satisfactorio ver cómo esa teoría que se da en clase luego es puesta en práctica en la calle, en la producción, porque así es que se da el verdadero proceso de aprendizaje. Entonces, nos desafiamos precisamente para eso, para tener estos resultados que más que si es un súper documental, si tiene la super calidad, es un esfuerzo de todos que le logró aportar desde el punto de vista pedagógico, y creo que ese es el resultado. Por medio de la producción audiovisual y la investigación, la universidad sigue contribuyendo al sentido de pertenencia de nuestro origen, nuestra cultura y nuestra historia. Mi nombre es Álvaro Olivera Díaz y el libro que acabo de publicar está titulado Bioética, una visión para educar. La bioética es un campo plural. Surge como resultado de las reflexiones que se hicieron en torno a las transformaciones desde el punto de vista ecológico, en lo ambiental, y desde el punto de vista técnico y científico, desde las transformaciones de la medicina. En el caso de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cartagena, lo que hace que la educación sea humanizante, más allá del currículo oculto o implícito, lo que la hace verdaderamente explícitamente humanizante son esos contenidos de la bioética, porque es una disciplina humanística, así, de corte humanístico, en cierto modo filosófica, es una ciencia humanística además. El libro es una obra que recoge lo que ha sido el fruto de mi experiencia, tanto administrativa como académica, al interior de la Facultad de Medicina de esta universidad. Toda esa reflexión que se empezó a generar, tanto técnica, científica y diría yo desde el punto de vista de política sanitaria, entonces eso empezó a generar una reflexión. 5 estudiantes de octavo semestre de Comunicación Social ganaron el premio Mejor Documental Universitario, otorgado por el Consejo de Artes Cinematográficas, Audiovisuales y Medios Interactivos de Cartagena de Indias. Veamos. Estudiantes de octavo semestre de Comunicación Social de Unicartagena ganaron el premio a Mejor Documental Universitario en la Noche Cartagenera, evento organizado por el Consejo de Artes Cinematográficas, Audiovisuales y Medios Interactivos de Cartagena y el IPCC. Alan Narváez, Juan Campuzano, Dalis Hoyos,
Cris Sánchez y Yaravit Andrade nos contaron cómo se enteraron de esta convocatoria y también nos hablaron un poco más sobre esta experiencia. En la convocatoria nos enteramos en noviembre o diciembre más o menos. Sin embargo, por cuestiones de comunicación, de que estábamos en parciales, finales y todo eso, como que no estábamos tan pendientes de inscribirnos a esta convocatoria. Sin embargo, Alan, así un día cualquiera dijo voy a inscribirnos, nos inscribió, de hecho nos inscribimos el último día ya del plazo para inscribirse. Nos enteramos que habíamos quedado seleccionados y creo que para todos fue muy emocionante pues ver eso porque estamos recogiendo lo que sembramos en algún momento y creo que esto fue como la recompensa que nos dio Dios después de todo el sacrificio que hicimos para realizar este documental. Y en todo este proceso que de hecho venimos trabajando desde sexto con su creación, al momento de inscribirnos que estábamos haciendo la sinopsis, bueno, la recopilación de las fotografías para poder mandarlo y que tenga una carátula, una portada con la cual iban a presentar. Todo ese proceso era como volver a lo que habíamos hecho, nuestro resultado que nos encantó. En su momento lo teníamos en el salón de clase y nuestros compañeros también dijeron este producto debe salir del aula. Nuestros maestros también nos los comentaron, pero al momento de plasmarlo y recibir esta noticia estábamos alegres, nuestra familia también estaba emocionada, nos dijeron que se sentían orgullosos del trabajo que hicimos. Lo más lindo detrás de esto es que siendo estudiantes nos atrevimos a salir de nuestra zona de confort, de nuestro escenario común y explorar otras culturas, las raíces que tenemos, nuestros ancestros y que en ese mismo escenario, cuando recibimos nuestro reconocimiento y nuestro premio, nos encontramos con otra chica que se conectó con nuestra historia, que también es nacida de Lorica, pero que por circunstancias de la vida, desde muy pequeña se trasladó a Cartagena y no conoce muy bien el territorio. Con nuestro documental logramos mostrarle esa otra ventana que ella no conocía y una historia muy rica que merece de verdad ser vista por muchas personas que no solamente son de este territorio, sino que están y son presentes de la región caribe colombiana. Herencia que nos trajo el Sinú narra la historia cultural del municipio de Santa Cruz de Lorica, destacando su identidad, sus tradiciones y la relación de sus habitantes con el río Sinú. Bueno, realmente al momento de hacer la investigación sobre un lugar al que tenemos que, digamos, sacar un producto audiovisual para una clase de la profesora Modesta Barrios de Historia del Caribe, nosotros quisimos, digamos, que salir un poco de lo común de Bolívar y mientras que estábamos investigando nos encontramos con Lorica, que es digamos, descubrimos que es patrimonio de acá de Colombia y realmente también descubrimos que hacía parte de Bolívar Grande. Yo tengo familia en Lorica y realmente cuando estaba investigando no conocía todo eso que realmente me apareció en la web, entonces siento que eso también fue otro momento de inspiración para contar, digamos, un poco la historia de este lugar que realmente también sigue siendo como que parte de mi familia, porque tengo muchísima familia paterna ahí, entonces realmente quería mostrar un poco, digamos que la historia de los orígenes de mi familia paterna. Otra cosa que me parece importante mencionar es que nosotros damos por sentado que esa influencia sirio-libanesa que llegó en su momento a Lorica como que tenía que ver directamente con algunos factores como por ejemplo la arquitectura, pero cuando llegamos allá y logramos entrevistar a estas personas nativas de Lorica, ellas mismas nos respondieron que esa misma arquitectura ni siquiera tenía que ver directamente con influencia sirio-libanesa, sino que es ya algo sello de ellos, que ya estaba allí. Ellos de pronto como que influyeron de alguna manera en otro tipo de arquitectura, en otro tipo de construcciones que hay hoy en día, pero que la nativa, la que se reconoce como colonial, como la que ya está ahí, no tiene que ver con la migración directamente, sino que así como hay cosas que son traídas por ese cruce cultural, también hay cosas que son propias de ellos y es importante resaltar y recalcar. Este documental se construyó a partir de entrevistas sin guión previo, lo que permitió recoger de manera auténtica las voces del territorio. Bueno, yo creo que un plus fundamental que tuvimos fue el hecho de que nuestro documental no tuvimos como un guión, no fue para nada guionizado, fue mediante las entrevistas que construimos la historia. A partir de cada una de las voces que se reflejan en este documental está la historia de la herencia que nos trajo el Sinú. Además que para hacer un documental universitario creo que mantiene la madurez
porque no solo se queda en el salón de clases, sino que trasciende en ir más allá y se ve el profesionalismo que le pusimos a esto. Lo que más nos impactó fue como todo, cómo se sigue preservando la cultura, cómo sigue manteniendo su identidad y que no importa el hecho de que pasen tantos años, que estén ahí, sino que sigue evolucionando, sigue mostrando todo lo que trae Lorica, como el río Sinú da ese plus al pueblo y cómo las personas que están ahí siguen preservando y queriendo tanto su río, y es una manera que les recuerda cómo ellos han crecido durante el tiempo. Además del reconocimiento, los estudiantes resaltaron el impacto del proyecto al visibilizar las raíces culturales del Caribe colombiano y conectar a nuevas generaciones con su historia. Con su nuevo libro, el historiador Alfonso Múnera nos brinda una nueva manera de conocer a quien fue 4 veces presidente de la República, Rafael Núñez. En el claustro de la Merced se presentó el libro El sueño europeo en América Latina, Rafael Núñez y los caudillos ilustrados, escrito por el historiador, investigador y docente Alfonso Múnera. Al investigar sobre la vida, las opiniones y el liderazgo del expresidente Rafael Núñez, Múnera presenta un aporte significativo para conocer un líder que propuso una manera muy diferente de gobernar para la conservadora Colombia del siglo XIX. Sobre lo que trata su libro, nos cuenta su autor. Mira, fundamentalmente el libro es una aproximación a un personaje que sin duda es el más importante de la segunda mitad del siglo XIX, uno de los más importantes de la historia de Colombia y probablemente el más importante de la historia de Cartagena, que es el expresidente Rafael Núñez, que como ustedes saben fue 4 veces presidente de Colombia. La obra trata de mirar en toda su complejidad, sobre todo la producción intelectual de Rafael Núñez, más realmente que lo que hizo su, digámoslo así, legado intelectual. ¿Qué fue lo que planteó? ¿Por qué fue tan controvertido? ¿Por qué, entre otras cosas, lo que planteó fue tan controvertido y lo que hizo? Pero sobre todo, seguirle el paso a la evolución de sus ideas. Porque, a fin de cuentas, es un personaje que es muy complejo por la manera como evoluciona, ¿no? Porque pasa de ser un liberal clásico, ¿no? que predica un liberalismo científico, a ciertamente un hombre de ideas más conservadoras, que defiende la primacía de los sentimientos religiosos, ¿no? En donde, claro, pues hay una evolución muy grande que llevó a que se convirtiera en un personaje muy controvertido. Pese a los muchos años que separan al país de ese entonces con el de ahora, la realidad es que las ideas propuestas por Núñez durante su mandato responden a problemas que nos persiguen en estos días. Hoy Colombia está otra vez en un proceso que llamamos de polarización, ¿no? Pero polarización es que los partidos opositores pueden terminar convertidos en enemigos, que fue lo que pasó en el siglo XIX, ¿no? Es decir, el diálogo, ¿no? La argumentación razonada cada vez se vuelve menos importante y se reemplaza por los estereotipos, por las estigmatizaciones, por los insultos personales, y eso va creando unos polos extremos que llega un momento, decía yo, que casi que no se puede uno llegar a una reunión y conversar libremente porque los ánimos están tan excitados que ya ese diálogo razonado va desapareciendo. Pues eso pasó en el siglo XIX, eso pasó en ese momento de Núñez. Y eso, lo que Núñez dejó escrito sobre la idea de que la política había que hacerla a través de una negociación y del diálogo y de los argumentos razonados, etc. Eso tiene una gran vigencia hoy. Pero también ese paso de Núñez hacia un tipo de gobierno autoritario también
está en el centro de la discusión hoy en América Latina, porque hoy en América Latina también en los distintos países y en Colombia mismo se está planteando que una solución ante las dificultades, la violencia, el caos, el control, etcétera, puede ser entonces volver a la idea de gobiernos autoritarios fuertes, ¿no? O sea que por donde lo mires es muy interesante leer a Núñez, discutir y ponerlo en el contexto de su época. Con este espacio la universidad, de la mano con la historia y la investigación, continúa la conversación sobre quiénes somos como ciudad y país, aportando a la idea del pensamiento crítico como un camino para entender cómo nos desenvolvemos como una sociedad política y social. Esta semana, en su versión número 15, se llevaron a cabo las jornadas académicas y culturales Héctor Rojas Erazo. Aquí te contamos todo. La Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de Cartagena llevó a cabo la 15ª edición de las Jornadas Culturales y Académicas Héctor Rojas Erazo, apuesta para recuperar y poner en conversación las distintas expresiones artísticas y culturales de la ciudad. Marcelo Orozco, estudiante de Lingüística y Literatura y coordinador de la iniciativa, nos cuenta sobre la propuesta para este año. Héctor Rojas Erazo fue un novelista y poeta muy influyente en la ciudad en su momento. Pues su poesía fue como una manera de darle de cierto modo visibilidad de cierta manera a la poesía colombiana, pero también sus novelas trataron temas fundamentales como estos temas de la guerra de los 1000 días, el proceso de la familia y cómo se vivió todos estos temas de la disolución de la familia en todo esto. Entonces para la literatura y más que todo para la literatura caribeña es un gran influyente. Con temáticas como el graffiti, el freestyle, la fotografía y el fanzine y espacios de conversación sobre divulgación lingüística, la lengua palenquera, la lengua de señas y la prevención de las violencias basadas en género, la programación abrió un espacio de reflexión en torno a cómo nos relacionamos como sociedad. Sobre el impacto que tienen estas jornadas en los colegios donde se realiza parte de la programación, nos cuenta María Alejandra López. Principalmente creo que lo más importante es que ellos tengan una llegada o tengan ese acercamiento a, primero, las actividades académicas. Por lo menos van a poder conocer un poco más sobre la literatura, sobre los poetas, sobre estas formas de escribir que no se centran solamente en una sola narrativa que tiene de la ciudad, sino que ellos puedan conocer todas las narrativas que aquí en esta ciudad se conectan. También creo que es importante que los compañeros puedan conocer qué estamos haciendo aquí en San Agustín, por qué es tan importante las jornadas Héctor Rojas Erazo para los estudiantes y pues lo más importante que ellos sepan que el arte, freestyle, graffiti, la escritura, la poesía, el recital, puede también convertirse en una forma de vida para ellos. Tomar lo aprendido en las aulas, compartirlo con la comunidad universitaria y llevarlo a otros entornos comunitarios es una prueba contundente de que como institución y desde la academia seguimos construyendo ciudad. Esto ha sido todo por hoy, pero afortunadamente tenemos una cita todos los lunes a la misma hora y por el mismo canal. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, X y Facebook. Además, pueden repetir este capítulo de Universo U por YouTube. Recuerden que les habló Vale y Juanse. Gracias por sintonizarnos.